Muy buenas noches, estimadas estudiantes del quinto ciclo, ¿cómo están? Iniciando pues la semana, ¿no? Con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Vamos a ver el día de hoy pues un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento de los niños, relacionado pues a los aprendizajes, ¿no? Entonces, un tema. Bueno, buenas noches a Dinora. Bien, les voy a, y a Buenas todos. noches, Miss. Buenas noches, compañeros. A todos. Vamos a hacer entonces el compartir de la sesión del día de hoy. ¿Se observa? Sí, Miss, observamos, planificamos y promovemos el desarrollo de pensamiento infantil. Muy bien. Entonces, en este título que muy bien lo ha leído Dinora, la competencia es que ustedes puedan identificar y explicar la importancia e influencia del desarrollo de las nociones del orden, del espacio, tiempo y causalidad y cantidad como habilidades básicas para la adquisición de aprendizajes futuros. O sea, no solamente de un área, sino de todo el desarrollo del pensamiento infantil. Por lo tanto, vamos a escuchar un video. Hola, Atentos. hoy les quiero mostrar cómo es que nuestros niños pueden desarrollar el pensamiento lógico-matemático y a la vez iniciarse también en la lectoescritura, con una actividad muy sencilla y cotidiana que podemos realizar desde casa. Primero, le vamos a pedir a nuestros niños que ordenen su espacio. Ellos van a ordenar sus cosas, sus juguetes, sus cuentos, sus zapatos, su ropa y todo lo que ellos tengan en ese espacio. Cuando ellos lo hagan, nosotros vamos a acompañarlos, pero ellos ya van a ir pensando con qué criterio van a ir agrupando o separando sus cosas. Y hay que dejarlos, y hay que escucharlos también, preguntarles cómo la vas a ordenar. ¿Por qué estás poniendo esto acá? ¿Por qué juntas esto? ¿Por qué agrupas esto? Entonces, siempre tratando de entender qué criterio está utilizando el niño. Una vez que el niño ya ha separado, ha agrupado, ya nosotros podemos, junto con él, organizar el espacio y determinar dónde van a ir cada grupo que él ha seleccionado, agrupado. Y luego le vamos a pedir que haga unas tarjetitas. Entonces, en esta tarjetita, ustedes pueden ver, dice polos y hay polos. Recordemos que en esta etapa nuestros niños leen con ayuda de imágenes, pero se van familiarizando con estas palabras. Y si son de su entorno, son más significativos. Entonces, mediante esta actividad súper sencilla de la vida diaria, nosotros vamos a desarrollar en nuestros niños el pensamiento lógico matemático y van a aprender conceptos prenuméricos, que son la clasificación, la disegregación y la correspondencia. La clasificación al comparar, al agrupar con un criterio. Y la correspondencia porque vamos a asociar características similares y van a colocar, por ejemplo, los juguetes, y están estableciendo una relación de correspondencia. Y finalmente la seriación. En la seriación ellos ordenan desde el más pequeño al más grande, desde el más grande al más pequeño, y lo hacen con sus cuentos, y van a ver también cuándo lo hacen con sus juguetes. Entonces, es una actividad muy, muy rica para desarrollar y potenciar estos conceptos en nuestros niños. De esta manera estamos formando una base sólida y estamos iniciándolo en el pensamiento lógico matemático. Y, por si fuera poco, al hacer estos carteles, estamos iniciándolo en el lectura. Entonces, vamos a ponerla en práctica. Aprovechemos que estamos en casa, que estamos en casa, para desarrollar estas habilidades en nuestro equipo.
requiere mucha paciencia y perseverancia, pero podemos lograrlo. Muy bien. Una vez que hemos escuchado a Miss Úrsula, ustedes van a ingresar a un Padlet y van a colocar, ¿no? En la planificación del pensamiento, ¿qué debemos promover en los niños, ¿no? Ya ella nos ha indicado una de las áreas, pero con esto nosotros también podemos promover en los niños, ¿no? Diversos aprendizajes, ¿ya? Pues pueden ingresar al Padlet, ingresan, abren su pizarra, colocan sus nombres, apellidos y empiezan un poco a jugar con esta pregunta, dando respuesta. Miss, disculpa, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué debemos promover? Ahí dice, en la planificación del pensamiento, ¿qué debemos promover en los niños y niñas? Ingresen a sus pizarras. Vamos publicando en las pizarras, colocan sus nombres y apellidos. La pregunta es, en la planificación del pensamiento, ¿qué debemos promover en los niños y niñas? Responden en 3, 4 líneas y colocan una imagen. Pueden ir publicando, por favor. Muy bien, Cintia Ancajima ya publicó. ¿Puede ir leyendo, por favor, Cintia? Sí, muy buenas noches.
Debemos promover cosas como los problemas matemáticos que estén acorde a su edad, como lo son la clasificación. Otra forma es pedir su opinión sobre alguna problemática, dando soluciones o buscando las causas de ello. Muy bien, ¿no? Promover ciertas situaciones, problemas, ¿no? Que de hecho van a tener los procesos matemáticos. No necesariamente matemática, ¿no? Sino que esos procesos le ayudan un poco a entender lo que va a ser el orden, porque a través de lo que ustedes indican orden al niño, el niño va a separar, va a clasificar, ¿no? A ver, Dinora, por favor, leer. Mil buenas noches. No se fue mi dibujo, pero en puesto debemos promover en los niños, darles tiempo para que piensen y respondan preguntas abiertas y también darles materiales relacionando imagen y escritura. Muy bien, Dinora, sí, hay que promover entonces en los niños, en la cual hacer ese pensamiento crítico, ¿no? Crítico reflexivo. A ver, ¿qué hacen a través de una pregunta? ¿Qué responden? O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿No? A ver, Narciso Cisneros. Buenas noches. Hola, lee, por favor. Promovemos el pensamiento cognitivo para poder dar conclusión. Muy bien, ¿no? Es promover ese pensamiento cognitivo, ¿no? A ver, Mary López. Jenny dice, faci- facilitar la evolución del lenguaje oral y escrito, el lenguaje oral e introducir el lenguaje escrito a través de figuras con sus nombres escritos al lado de Claro, cada. muy bien. Ese orden tiene que ver también con las palabras. Recuerden que nuestro mundo es comunicativo textual. Entonces, no solamente es fomentar las matemáticas, sino que las matemáticas tienen ciertos procesos que ayudan a entender otros aprendizajes. A ver, Evelyn Poquioma. Sí, profesora, lo podría, ahí está. Dice, ordenar sus cosas, organizar el espacio, como nos mostraba el video, ¿no? Y pues luego también mencioné dónde se perdió, lo perdí. Aquí está, en la parte inferior. Ya, dice, cada cosa en su lugar, si promovemos el desarrollo del pensamiento, no existe, ya que debido al orden, también ahí nos mencionaba que podemos realizar preguntas abiertas, ¿no? Por decir por qué lo ordenaste así, o cómo lo hiciste, te gusta, no te gusta, o también lo podemos hacer mediante el juego, ¿no? ¿Qué jugó, qué formitas tiene, por qué lo hiciste? Si también ahí incentivamos, de acuerdo, hay niños que lo hacen por colores o también al orden más pequeño al más grande. Y así, profesora, gracias. Muy bien, gracias, ¿no? Entonces es importante organizar el orden, el tiempo, el entorno, ¿no? El espacio, dónde están ubicados, qué cosa es lo que ellos hacen, ¿no? A ver, vamos viendo el de Sara Apaza Medina. Sí, Miss. Una de ellas para desarrollar es plasmarnos los pensamientos en dibujos, ¿no? También fomentar el diálogo, analizar las noticias de los medios de comunicación, ¿no? Como a veces muchos niños ven las noticias y ellos se guían por las imágenes y van sacando las conclusiones sin necesidad de poder leerlas, ¿no? Buscar las palabras en el diccionario y interpretarlas con sus propias palabras, ¿no? Inventar nuevas, buenas leyes y argumentarlas. Muy bien, gracias. A ver, Fernández Ramos Aleida. Buenas noches, Miss. Ya, Hola. como siempre, tenemos que en los niños promover son sus intereses y necesidades durante los procesos de aprendizaje. Si bien es cierto, ahí están incluidos todo lo que son los espacios, los materiales,
y todo lo que tiene que ver con los aprendizajes de los niños, ¿no? Muy bien, ¿no? Promover ese interés que tienen los niños, ¿ya? A ver, Rocío del Pilar y Aranga. Mis buenas noches. Bueno, yo Hola, he ¿cómo escrito, están? debemos promover el trabajo en equipo, también las normas de convivencia en el aula y hacerles sentir seres humanos muy importante. Gracias. Muy bien, claro, no olvidarse de la parte emocional, de la parte colaborativa, ¿no? Qué interesante la armonía, la convivencia, que es tan importante. Pensamos a veces muy diferentes, pero cuando estamos en un trabajo tenemos que sincronizar con los otros, ¿no? Y eso pues empieza desde la familia. A veces en la familia papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, a veces el niño se siente en el medio, ¿qué cosa voy a hacer? No, tienen que tener un mismo lenguaje también para desarrollar un pensamiento integral del niño, que sea reflexivo, que sea crítico, ¿no? Desarrollar esas áreas cognitivas, esas áreas emocionales, esa área eh, física también, que tiene que ver mucho los nutrientes, como ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, pueden seguir votando, publicando, pero de esta manera entonces, estamos construyendo este tema. ¿Qué es lo que debemos de promover, no? ¿Qué debemos de promover en esta, cómo debemos de planificar para promover ese pensamiento de los niños y de las niñas? Entonces, eh, ¿qué es lo que le interesa, pues, a los padres, a las mamás, ¿no? Es que el niño tenga un pensamiento no netamente matemático, pero a partir de esta, digamos, de la construcción de lo que va a ser el número, el niño va a empezar a hacer cierto orden, cierta clasificación, cierta seriación. No solamente le sirve para las matemáticas, sino también para la lectoescritura, para otras áreas que tienen que ver con el pensamiento. Pero a partir de allí, ¿no? Se le va a promover al niño, ¿no? A entender otros aprendizajes. Entonces, por lo tanto, es importante, miren cómo a partir del área que decimos nosotros matemáticas, hay varios procesos que se van a dar en la mente del niño, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, va a haber esa conservación de cantidad, va a haber esa inclusión de clases, va a haber esa secuencia verbal, va a haber esa reversibilidad del pensamiento, porque a través del sistema de la numeración, los niños van a ir construyendo, ¿no? No solamente el número, sino también el lenguaje, las palabras, el orden, el tiempo, la cantidad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué importante es esta parte cognitiva y ya Piaget nos dice que a partir de estas matemáticas, ¿no? Se ha enseñado a veces como si fuera una cuestión de un lenguaje abstracto, dice él, ¿no? Meramente resolver un problema, pero no. Esto tiene, va más allá porque él dice que las matemáticas no solamente ejercen en esa área, sino ejerce en todas las cosas que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esta forma de trabajar el orden va a ayudar al niño a entender otros aprendizajes. Entonces, Piaget dice que es importante enseñarle al niño a clasificar, a seriar, a separar, a hacer agrupaciones, ¿no? Porque ahí el niño va a desarrollar el pensamiento de la síntesis, va a aprender a ver cómo es la construcción de cierta noción, ¿no? Para conservar una cantidad, para ver esa reversibilidad que tiene el pensamiento, esa ida y vuelta que se puede hacer. Mariela, algo pasa, Marisela, ¿pasa algo? ¿Se observa la imagen? Sí, Miss. Ok, Sí, Miss, ahí está ya. dicho Entonces, Jean Piaget es un gran, para nosotros es un novio eterno, ¿no? Para las educadoras de educación inicial, el cual él nos pone
en mente cómo nosotros podemos desarrollar ese pensamiento cognitivo, ese pensamiento del niño, ¿no? Para que pueda entender otras áreas, pero a partir de esta seriación, de este orden que deben tener las cosas, ¿no? Entonces, pero todo Marisela, ¿pasa algo? Marisela, ya. Entonces, el niño requiere como estrategia el juego, ¿no? El juego porque el juego lo motiva, el juego le brinda ciertos recursos para que él pueda presentar, ¿no? Cierta solución a cualquier situación, no netamente de matemáticas, pero lo vamos a relacionar así porque son procesos que se van a dar a nivel del pensamiento, que tiene que ver mucho con el niveles y procesos, ¿no? Existen niveles de manipulación, de material, de uso de materiales, como muy bien ustedes lo han mencionado, para que el niño vaya desarrollando ese pensamiento, ¿no? Entonces, los aprendizajes no solamente matemáticas, pero son los que establecen, ¿no? Ciertas construcciones para entender otras situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces ese orden de pensamiento lógico va a ayudar al niño a desarrollar ese pensamiento intuitivo, va a desarrollar ciertas nociones que tienen que ver con la construcción de todo este desarrollo del pensamiento, ¿ya? Y entonces hay cierta clasificación, digamos, o cierto orden. Yo te doy con un de estos, ¿ah? A ver, Daneli Saldaña, Daneli, tu micrófono. Hay una serie de nociones que se trabajan con los niños, que son planificadas para desarrollar el pensamiento, ¿no? Para desarrollar ese pensamiento infantil. Por lo tanto, eh, hay, específicamente no es una noción de número, sino que el niño va a entender inclusive orden para poder escribir palabras, ¿no? Por ejemplo, si va a escribir mamá, él tiene que saber que primero va a ir la M, segundo va a ir la A, tercero va a ir otra vez la M y finalmente va a ir la A. Esa es una especie de orden, de una ordinalidad que tiene la palabra. Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? También el niño puede hacer un conteo con palabras, no solamente con números. Entonces, la clasificación es una relación mental que realizan los niños, tanto niñas y niñas, para buscar ciertas semejanzas, para ver ciertas diferencias, separar diferencias y ver cuál es la pertinencia de ese objeto. Entonces, no solamente tiene que ver con la matemática, sino también con las palabras, que le van a ayudar mañana más tarde a lo que va a ser el pensamiento para la lectoescritura. También le va a ayudar al pensamiento de cómo él se va a ubicar en un espacio, ¿no? El pensamiento para él ordenar también sus ideas. Entonces, este primer trabajo que se hace en el aula, en educación inicial, es con esa finalidad de desarrollar ese pensamiento infantil, ¿no? Entonces, existe también otro tipo de noción que es la correspondencia, ¿no? La correspondencia que tiene que ver una relación entre un objeto y otro. En el ejemplo del video decía, a ver, ¿dónde se ordenan los polos? Bueno, de hecho, son una cómoda, en un closet, en un cierto cajón, ¿no? No se colocan por cualquier lugar. Entonces, tanto está desarrollando ese pensamiento crítico y que puede ser de tipo esta correspondencia, como dijo en el video, de una correspondencia unívoca, o sea, quiere decir que de un conjunto o de un grupo de objetos se pueden relacionar con otro grupo de objetos, por ejemplo, los rojos con los rojos, los verdes con los verdes,
el azul con el azul y este rosado con el amarillo, ¿podría tener correspondencia? ¿El rosado con el amarillo podría tener correspondencia? Oh, no. No, no es cierto. Entonces, la correspondencia no solamente sirve para ver conjuntos, sino también para entender otras situaciones de aprendizaje que lo tiene que hacer a nivel del pensamiento. ¿Ya? La correspondencia biunívoca, o sea, quiere decir que un elemento puede tener como corresponde un solo elemento, pero tiene que, se puede regir, también de origen pueden tener dos. Por ejemplo, si vemos aquí en un primer grupo, dos pinceles que son verdes, ¿a quién le va a pertenecer? Al perro verde. Si encontramos solo un pincel amarillo, ¿a quién le va a corresponder? A los dos perritos amarillos. Pero no existe una correspondencia biunívoca entre el pincel azul y el perro rojo, por ejemplo, ¿no? No existe, no hay. Entonces, se puede hacer este tipo de pensamiento para que el niño pueda ver cierto valor, ¿no? Pueda tener cierta percepción de lo que significa también lo abstracto. En los cuantificadores, ¿no? Cuando los niños utilizan, por ejemplo, palabras, mucho, poco, si lo relacionan con la cantidad, ¿no? El niño también está desarrollando ese pensamiento, donde hay más, donde hay menos, ¿no? Y hace ese juego, utiliza esa noción para no solamente relacionar estos aspectos que tienen que ver con las matemáticas, sino con otras áreas que también se pueden utilizar ya ese desarrollo de ese pensamiento crítico, la cardinalidad, que tiene que ver con objetos, que tiene que ver con una colección, ¿no? Y mencionar cuántos hay. El lenguaje ese natural de las palabras también que se utilizan, ¿no? Pueden ser dúos, pueden ser tríos. A veces cuando decimos dúo o trío lo relacionamos con la música. Si hablamos de gemelos trillizos lo relacionamos con la natalidad. Si hablamos de doble, triple, ¿no? Entonces estamos relacionando también a otro tipo de entendimiento que da el pensamiento. Entonces la cardinalidad viene a ser la representación también de ciertos números, ¿no? El niño puede decir, de frente dice, acá existen 5, pero a veces los niños no hacen ello, ¿no? Empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 5, dicen recién, ¿no? Entonces, una forma de ayudar a los niños es planificar acciones que tienen que ver con todos estos procesos para desarrollar el pensamiento del niño, ¿no? A través, como ustedes también lo dijeron, con preguntas, ¿no? A ver, ¿cuánto observas? ¿Cuántas pelotas hay? ¿Cuántas bolas hay? El niño, a ver, esperemos cuál es esa respuesta, ¿no? Entonces, en el desarrollo del pensamiento también se pueden planificar la ordinalidad. La ordinalidad también tiene que ver con el lugar que ocupa un objeto, ¿no? En este caso, por ejemplo, de izquierda a derecha, vemos que Juan es primero, segundo es Paula, tercero es Marta, cuarto es Odilo y quinto es Cristina. Entonces, cuando tú dices cuál es la ordinalidad, el número cardinal es 5, pero la ordinalidad quiere decir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Esos son números ordinales que también ayudan cuando uno planifica acciones de esta naturaleza, desarrollamos ese pensamiento de los niños y niñas, ¿no? Aquí vemos un ejemplo también. ¿Quién va en segundo lugar? Un niño. El niño, ¿no? Porque el primer lugar
está esta niña, ¿no? Esta niña de aquí, ella está en primer lugar. Este niño va en segundo y en tercer lugar. Y la cardinalidad, bueno, se representa así a veces, ¿no? Con esta bolita aquí. Primero, segundo y tercero. Entonces, si es que ella se voltease, si la tercera niña se voltease, mirando hacia el fondo, ahí sí, ¿quién sería? Bueno, igual, ¿quién sería el segundo? El niño, ¿no? Entonces, ahí no hay vuelta que darle. Entonces, este tipo de planificación ayuda también, la seriación ayuda a establecer ciertas relaciones de comparación, ¿no? Donde el niño va a ver ciertas diferencias, en la cual va a hacer ciertas comparaciones, donde el niño va a observar de tal manera el objeto y va a presentarles, ¿no? Esa gradualidad que tiene. A ver cuál es el más pequeño, cuál es el mediano, cuál es el que sigue. Y así sucesivamente el niño va haciendo también seriaciones, no solamente con objetos, sino también pueden ser por colores, a ver los tonos de los colores. Empezamos con el color más débil, ¿no? Por ejemplo, verde claro, verde oscuro, ¿no? Azul claro, azul oscuro, y así. Podemos hacer una seriación también con colores donde los niños desarrollen este pensamiento infantil, ¿no? La secuencia, o sea, el planificar también la secuencia mantiene un orden, ¿no? Un orden de tiempo, un orden lógico, ¿no? Existe para esta planificación de secuencia, a veces hay patrones que le podemos dar a los niños y ellos pueden representar a través de ciertas gráficas, ¿no? Por ejemplo, en una secuencia gráfica, si le damos estos pequeños, por ejemplo, en este primer lugar, va que el triángulo está en una esquina superior izquierda, luego se genera otro triángulo al lado derecho, luego va en la parte inferior. Entonces aquí el niño tendría que dibujar, ¿no? Más o menos de esta manera que sigue. ¿Y acá qué seguiría? Nuevamente el primero, nuevamente el segundo, y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Lo mismo si hacemos con números o tal vez de tiempo, ¿no? Primero en la noche, si es de día, me voy a dormir, ¿no? No, perdón, si es de noche me voy a dormir, si es de día me tengo que levantar, me tengo que asear, me tengo que peinar, tengo que tomar mi desayuno y me tengo que ir a mi colegio, ¿no? Es una especie de planificación sobre lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, la secuencia ayuda a desarrollar este pensamiento de orden que tiene que ver con la lógica y que puede entender después el niño cuando empiece también a él entender la escritura, que él tiene que ser con cierto orden, ¿no? También cuando él se ubica en un espacio, en un lugar, ¿no? En un tiempo. Entonces, este tipo de planificación le ayuda al niño a desarrollar eso en su pensamiento, ¿no? El conteo también favorece, ¿no? Ciertas situaciones en el cual el niño va a ver situaciones de adición, ciertas situaciones de problemas que él lo puede resolver, ¿no? Haciendo lo que nosotros le llamamos la suma o le llamamos las restas, ¿no? Entonces, el niño va a ir aprendiendo a saber contar, a saber ordenar, porque a través de este conteo, ese pensamiento no solamente le va a ayudar a entender lo que va a ser el número, sino a entender otros aprendizajes. Entonces, pero
esta planificación de este tipo de nociones ayuda a que ese pensamiento del niño, ¿no?, encuentre, digamos, estas operaciones que ayudan a entender posteriores aprendizajes, ¿ya? ¿No? Siempre con esas interrogantes que ustedes le pueden hacer a los niños, ¿no? ¿Cuántas bolas hay? O cuántos elementos puedes poner o separar en cada cubo. Si ustedes le dan una hoja, a ver, ¿cuántos lápices observas? El niño lo pondrá con palitos, ¿no? 1, 2, 3. ¿Cuántos plumones celestes ves? 4 palitos colocará. ¿Cuántas reglas o escuadras ves? ¿No? En ese cuadrado el niño irá llenando, porque tú le estás permitiendo a través de esa incógnita, de esa pregunta, a través de un gráfico él se va a ir ubicando también, ¿no? La inclusión jerárquica también es una planificación muy interesante para desarrollar el pensamiento de los niños. O sea, él tiene que entender que los números están incluidos entre sí. Por ejemplo, el número 1 está incluido en el 2, porque si no habría el 1 no sería el 2. Y para entender lo que es la inclusión del número 3, tendría que entender el niño que dentro del 3 está el 1, está el 2. Lo mismo cuando el niño va a observar el número 4, ¿no? El niño tiene que entender que el 1 está incluido en el 2, por lo tanto también está incluido en el 3, y el 1 también está. Cuando el niño llega a lograr ese pensamiento, ¿no? Ahí el niño va construyendo también ciertos aprendizajes que tiene que ver mucho con esta noción de número, de cardinalidad, ¿no? Que el número, o también el niño va a entender esa construcción de contenido, ¿no? ¿Qué se contiene en quién? Entonces, es importante planificar esta inclusión jerárquica en las actividades, ¿no? La conservación de cantidad es ver también entre los objetos, ¿no? ¿Cuál es esa estructura, ¿no? A pesar de ese cambio, el niño puede decir, ¿no? Yo tengo 7 carros, pero si tú los ordenas de manera, digamos, primero los tienes sobre un conjunto y luego los ordenas de manera lineal, él puede decir que en la línea existen más carros. Y no es así. Si el niño se va a dar cuenta que es la misma cantidad, ¿no? Entonces, la conservación de cantidad también genera en el niño ese desarrollo en estas estructuras del pensamiento, porque va a ver que hay una configuración, ¿no? Y una condición de quitar o de agregar. Pero en este caso, ve el niño formas de cómo puede conservarse el número. Quiere decir que lo que existe aquí en esta agrupación, si yo lo ordeno de otra manera, es lo mismo, ¿no? Entonces, esa planificación también genera en el niño, ¿no? Una estructura del desarrollo del pensamiento. La reversibilidad del pensamiento es también el pensar de manera flexible, es un ida y vuelta que se da a nivel cognitivo, ¿no? Como esa posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas. Quiere decir, por ejemplo, que 1 es menor que 2 y 2 es menor que 3. Quiere decir que 3 está contenido y es mayor que 1. Entonces, a ver, ¿alguien, William? Bueno, esta planificación de reversibilidad del pensamiento genera para que el niño pueda entender ciertos problemas, ¿no? Ciertas variantes que puede entender también con fórmulas, ¿no?
y él pueda, por ejemplo, desarrollar o resolver problemas con otro tipo de nociones que tienen que ver también con matemáticas, que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver también con ciencia y ambiente, inclusive con el área de personal, ¿no? Entonces existe, no sé si ustedes han escuchado a María del Carmen Rencoret, que habla que a partir de estos objetos y a través de esa mediación que hace el docente en el aula, va a desarrollar en los niños actividades internas, ¿no? Ese desarrollo de ese pensamiento a través de la comparación, de la estructura espacial, de la clasificación, de la seriación y de ciertos cuantificadores que van a ayudar a que el niño entienda el concepto del número y, por supuesto, lo que va a ser la palabra, ¿no? Entonces, esto es lograr un desarrollo del conocimiento también superior en los niños y niñas. Pero para ello también hay ciertos modelos de iniciación que tienen que ver netamente con el área de matemáticas, porque de allí parten ciertos procesos, ¿no?, de lógica para entender otros conocimientos. Por ejemplo, en el aula se tienen que planificar nociones básicas que tienen que ver con el esquema corporal, ¿no? El niño tiene que desarrollar mucho actividades motoras, hacer ciertas comparaciones, hablar sobre el espacio temporal, el conjunto, la cantidad. Asimismo, hacer actividades de acto prensor como picar, rasgar, recortar, ensartar. Eso ayuda a que haya movimiento entre las manos, ¿no?, y el pensamiento, ¿no? Asimismo, el desarrollo de una arcilla, una masilla que puede él modelar, ¿no? Nosotros en el aula, una casera o la convencional, ¿no? Y hay nociones de desarrollar este pensamiento, ¿no? Tenemos la correspondencia, 1 a 1, la unívoca, la biunívoca, la clasificación, la seriación, la conservación de cantidad, ¿no?, tanto discontinua como continua, y también ciertas nociones de orden subjetivo como patrones, ¿no?, seriaciones, ¿no?, que le vamos a brindar al niño para que desarrolle ese pensamiento cognitivo. También hay un acto grafomotor que se debe planificar como técnicas para ayudar a desarrollar este pensamiento, como es el puntear, el marcar, ¿no?, el contornear, el bordear, el colorear, el calcar, dibujar libremente y copiar modelos, ¿no? Entonces, esto va a ayudar al niño, por supuesto, a una iniciación de las matemáticas para que él pueda entender esa habilidad del número que tiene que ver con la cognición, y luego la numeral que tiene que ver con la habilidad psicomotora, o sea, cómo él va a dibujar, cómo él va a escribir ese número, ¿no? Entonces, es importante mucho el movimiento, pues, ¿no? El movimiento y otras acciones que a partir del aula podemos guiar al niño en esa planificación, desarrollar todo ese orden, todo ese tiempo, toda esa ubicación espacial que tiene que ver con el pensamiento. Entonces, para desarrollar ese pensamiento también matemático y puedan entender otras áreas, se debe ser canalizada libremente, donde los niños tengan este primer como estrategia el juego y desarrollar, ¿no? Cuando uno les presenta tal vez las hormigas, cuando les presenta ciertos animales que pueden encontrar en el jardín, llevan la lupa. Entonces el niño iba a desarrollar el pensamiento, todas las demandas cognitivas, ¿no? No solamente de matemáticas, sino de otras áreas. Asimismo, la imaginación. Actividades que le va a permitir al niño, ¿no?, la variedad de otras alternativas.
desarrollar también en el niño la intuición, invitarlos pues a que ellos vayan a buscar, ¿no? A indagar esa verdad, ¿no? Quiere decir que no solamente acepten por aceptar las cosas, sino que ellos hagan esa deducción. Y por supuesto, desarrollar ese razonamiento lógico, porque estas premisas le van a dar opción a otros aprendizajes, y ellos puedan con ciertas formas de hacer ciertas inferencias, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el trabajo docente hay que planificar, porque ustedes como docentes son los que van a promover ese pensamiento del niño, por lo tanto siempre hay que hacer esas comparaciones, que los niños también experimenten con ciertos números, también con la palabra escrita, como lo mencionaron ahí, ¿no? Que los niños razonen, que los niños formen conceptos, que los niños sean atendidos también de manera diferenciada, porque todos los niños no aprenden. Entonces hay que desarrollar actividades multisectoriales, ¿no? Que sigan ritmos, patrones, que usen el calendario para identificar también ciertos números, ¿no? Hacerles también preguntas que estimulen su pensamiento lógico. Entonces, esto va a ayudar en los niños, ¿no? A generar, a desarrollar ese pensamiento. Entonces, el docente, la docente, tiene ese deber, ¿no? Porque los niños tienen también un derecho de aprender, un derecho de sentirse que son parte, ¿no? De un entorno donde ellos van a ir formándose para poder entender de manera personal la vida, y también de manera comunitaria, ¿no? Entre otros, entre sus pares, entre su familia. Por lo tanto, el docente es el primer responsable de fomentar este pensamiento. Y también compartirlo, guiar a los padres de familia, cómo ellos también pueden ayudar a que este pensamiento, a través de las planificaciones que se hacen en el aula, no es por mero gusto, por mero placer del docente, sino que tiene una finalidad, que tiene un objetivo, que es lograr que estos niños y niñas desarrollen al máximo su pensamiento, ¿no? Entonces, su labor de ustedes como docentes es desarrollar a través de diversas planificaciones que pueden hacer en el aula, ¿no? Le van a dar este sentido a que el niño pueda desarrollar con estas nociones otros entendimientos u otros aprendizajes, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Con la planificación, ¿no? Algunas planificaciones que podemos promover, ¿no? Para el desarrollo de ese pensamiento del niño y de la niña, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de estas nociones lógicas? Porque estas nociones lógicas, como lo dice, va sobre un espacio lógico, ¿no? Uno de los hemisferios, en lo cual a través de estas acciones, de estas planificaciones, se pueden generar otras comprensiones en el niño, ¿no? Otros entendimientos, otros aprendizajes, no solamente de matemáticas, ¿no? Partamos de que sí, el área de matemática es un área bastante importante en nuestro sistema educativo. No sé si ustedes recordarán cuando hubo la evaluación censal, ellos no miden tal vez el área psicomotriz, no miden el área de ciencia y ambiente, no miden el área personal social. ¿Qué es lo que se mide para saber si un niño o una niña
logra sus aprendizajes. Miden dos grandes áreas que son muy importantes, ¿no? El área de matemáticas y el área de comunicación. Y eso casi usualmente lo hace, bueno, el Ministerio de Educación, ¿no? Cuando hacen esta evaluación censal a los estudiantes, lo hacen a nivel ya de la primaria. Aunque sea ediciones a niños de 5 años, pero todavía no ha sido, como se dice, no es muy general, ¿no? En cambio, ¿por qué en la primaria? Porque ya ahí es, por lo tanto, los niños y niñas tienen que aprobar. Pero ¿qué se ha visto? Que casi los niños del segundo grado no comprenden ni lo que escriben, no comprenden ni lo que leen, porque en educación inicial, donde no les han permitido a través de estas planificaciones, ¿no? Promover ese pensamiento del niño. Entonces, no solamente hay que quedarse con ciertas actividades, que claro, que sí va a desarrollar el niño la motricidad, el movimiento, sino también que hay que hacer esas planificaciones que tienen que ver con estas nociones del pensamiento, ¿ya? Estas nociones del pensamiento matemático le va a dar apertura a otros conocimientos, ¿no? A entender el número, a entender luego las letras, a entender la parte motriz, ¿no? Del movimiento que tiene que ver cada letra, luego el de leer, ¿no? Entonces, es importante mover, ¿no? Mover toda esta demanda cognitiva que tienen los, un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento creativo, un pensamiento intuitivo, ¿no? Entonces, ver también que pueden desarrollar a través de diversas actividades la observación. El niño tiene que ser muy observador, ¿no? Todo le resolvamos, sino que a ver, escuchemos qué es lo que piensa de cierta situación, ¿no? Entonces los maestros, las maestras tienen que generar ese pensamiento de los niños, con ciertas planificaciones que pueden invitarlos a los niños, ¿no? A desarrollar ciertas estructuras mentales que puedan entender otros aprender de la vida, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué les ha parecido? Hoy, ¿cómo se llama lo que hoy han aprendido? Observamos, planificamos y promovemos el desarrollo del pensamiento. Muy bien, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las diversas actividades que se deben planificar. Muy bien. Entonces, este tema, ¿para qué les va a servir a ustedes? Para poder poner en práctica mis, bueno, al fin, si uno trabaja, tiene que hacer mucho porque es para poder guiarnos de ahí de todo eso y poner en práctica con nuestros. Muy bien. A ver, ¿alguien que pueda aportar algo? Miss, para poner en práctica y mejorar las enseñanzas de cada niño. Así es, Dinora, ¿no? Es mejorar en todo sentido, porque la intención que tiene que
el sistema educativo es que se tiene que tener todas las condiciones, sino es pensar en la persona, en el niño, en la niña, en ese pensamiento que es responsabilidad de ustedes, porque a veces los padres desconocen muchas cosas, ¿no? Pero ¿para qué van a la escuela? No perder ese potencial, porque sabemos que las educadoras de educación inicial, los educadores de educación inicial, fomentan ese desarrollo integral, que tiene que ver mucho de aprovechar este tiempo de desarrollo y de formación del niño, que es la mente, ¿no? Es el pensamiento, porque pasado los 6 primeros años de vida, ya pues va a lograr el niño ya las cosas por su propia voluntad, y eso es bastante difícil, ¿no? Pero ¿quiénes son las que van a sentar, quiénes son los que van a sentar estas bases de ese pensamiento? Son ustedes. Entonces hay que planificar acciones que tienen que ver con este desarrollo del pensamiento, ¿no? Ya han visto ustedes en una sesión qué es lo que se debe planificar. También han visto un poco que tienen que conocer bastante el diseño. Y en este caso estamos viendo otro tipo de acciones que se pueden plantear para promover ese pensamiento crítico, ese pensamiento reflexivo, ese pensamiento creativo, ¿no? Todos los tipos de pensamiento que tiene, se dan en el cerebro, ¿no? En la mente. Entonces, en toda esa corteza que tiene que ver el sistema nervioso central. Entonces, es un tema el cual también en esta semana ustedes tienen que desarrollar un foro en el cual van a mencionar el orden del pensamiento para los aprendizajes, ¿ya? Van a realizar ese foro en el cual lo van a hacer en un papelote, ¿no? Van a colocar tal vez una imagen, van a colocar el logo del instituto, su nombre, ¿no? Todos los elementos que corresponden a este trabajo, en el cual ustedes también pueden buscar ciertas referencias, las que ustedes también van a encontrar en las diapositivas, y van a mencionar el orden del pensamiento para los aprendizajes, ¿ya? Entonces, puede ser lo que acabamos de presentar, ciertas nociones lógicas para entender estos aprendizajes, ¿no? O tal vez también ustedes pueden indagar qué otro tipo, ¿no? De orden que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con la ubicación, que tiene que ver con estos procesos que van a brindarle al niño y a la niña, ¿no? Que identifiquen, ¿no? Que identifiquen cierto desarrollo, ¿no? De orden, de espacio, de tiempo, de causalidad, y por qué no también de cantidad, ¿no? Como habilidades básicas para la adquisición, pues, de aprendizajes futuros, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver también dentro de la diapositiva ese propósito que tiene este contenido, ¿no? Entonces, en base a esa estamos terminando, me está avisando, aunque falta creo, pero me sale un anuncio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido bien? Bien. Si no hay preguntas, esto sería todo. Disculpa, una consulta. El flyer que te enviamos,
que quedó ganador, ¿cómo lo van a hacer la publicidad? ¿Va a ser Ah, el instituto sí, o cómo? Por lo favor. comparten a la mentora y que lo suban pues a la plataforma del instituto para que se pueda difundir, ¿no? El día que va a ser el, el seminario, y cada grupo tiene que estar preparado, ¿no? Entonces, si tienen ustedes invitados, también ustedes los pueden, aún siguen sin plataforma, me dicen. Sí, mi todavía no está. Dios mío. Bueno, entonces envíen solamente el material a la señorita, al responsable, creo que es la señorita Viviana, Toda ¿no? Viviana, sí. Ya, le envía y luego ella me comparte, pero ella también ustedes le tienen que indicar que tienen que invitar a las autoridades del instituto para su día de No, programa. todavía mismo sabemos. Ya, tienen que elegir a alguien que va a conducir el programa. ¿Ya? Un programa, tienen que elaborar un programa, el cual ustedes saben, cuando ustedes están ya algunas trabajan en colegios o más o menos tienen entendido de lo que es un programa, ¿no? Un programa tiene que tener un orden en el cual colocan como primer número, puede ser la bienvenida, como segundo a todos los participantes, autoridades, a la bienvenida a las autoridades, a los docentes, a los estudiantes, ¿no? E invitados. Como segundo número pueden colocar oración, una oración, ¿no? Siempre uno hay que invocar al Espíritu Santo, ¿no? Enseñar, porque es parte de nuestra labor desarrollar la parte también espiritual. Y luego pueden, si deciden, alguien quien cante el himno nacional, o de frente se le da el pase a un representante del instituto para que dé la apertura al seminario y sucesivamente. Y finalmente hacen una de resumen, ¿no? La persona que sale como presentadora, las coordinadoras de los grupos, y desarrollan ese programa. Entonces, la próxima semana se puede ver cómo han realizado el programa, ¿sí? Esa sería una de las tareas así, de semana con relación al proyecto integrador, ¿ya? Y lo podemos ensayar tal vez la Muy bien, próxima semana. gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muy buenas noches a cada uno de ustedes, bendiciones. Cumplan con sus trabajos, desarrollen ya todo que esté listo, porque ya para el día 20 ustedes han programado, ¿no? Entonces, para el día 20 ya el tiempo a veces apremia, nos gana, y tiene que estar todo ya preparado. Las personas que van a ser las ponentes tienen que estar muy seguras de representar las preguntas, estén dispuestos ahí en pausa, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo con el otro curso el día jueves. Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Ya, compañeras Gracias. y compañero. Chicas, todas las coordinadoras, por favor, el grupo 2, el grupo 6
no estaban presentes. Por favor, ingresen al grupo que tenemos de coordinadores para acordar qué día nos reunimos para ver esto. Chao, chicas y chicos. Bien, el link ahí para que sepa mi coordinador.